justicia y misericordia. Es importantísimo que cuando nosotros hablemos nuestras conciencias estén limpias, nuestra voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hablaba porque él era un temeroso de Dios. Él temía realmente de que el evangelio que él predicara no fuera a ser vituperado. En esta lección lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo, es tratar de mostrar que el Evangelio de Cristo, en este caso la justicia de Cristo, el mensaje de Cristo y su justicia, es la obra de amor del Padre más grande a cada uno de nosotros, porque en ella se muestra y se hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Se tiene que producir una muerte al yo y por lo tanto un verdadero arrepentimiento que comprende abandono del pecado. Sean todos bienvenidos nuevamente a este estudio de la Escuela Sabática, el cual está hecho y basado en el mensaje de la justificación por la fe. Acá junto a mi hermano Víctor Henao nos hemos reunido nuevamente para poder proclamar el mensaje de Cristo y su justicia a través de esta nueva lección. En esta ocasión vamos a tratar el último capítulo del libro de Corintios, el capítulo número 16. Y vamos a comenzar, por supuesto, analizando los primeros capítulos de el segundo de Corintios y también segunda de Corintios capítulo 7. Así es que, ¿cómo te encuentras, Víctor, para poder hacer este comentario? Buenas noches, Ítalo. Bueno, un saludo igualmente para ti, que el Señor te bendiga y también a todos aquellos que van a escuchar este comentario. Una vez más, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder nuevamente estar grabando junto a la lección. Y bueno, rogamos nuevamente en el Señor que sea de edificación espiritual. Una vez más vamos a poder hablar del Evangelio y en esta ocasión desde el punto de vista de lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, vamos a poder rescatar grandes lecciones ahí para que podamos nosotros entonces afianzar nuestra fe. Así que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, Víctor, vamos a orar para poder comenzar. Oremos. Señor del cielo, gracias Padre, porque usted nos ha dejado tremendas historias para que por medio de ellas cada uno de nosotros pueda ser amonestado, también podamos conocer en nuestro tiempo aquello que debemos hacer, Señor. Le rogamos, Padre, que el Espíritu Santo pueda inspirar nuestras mentes, pueda animarnos a poder conocer plenamente su voluntad. Le pedimos, Dios, que así como a Pablo, el cual no tuvo por más estima su propia vida, su propia mentalidad, su propio lenguaje, su forma de entender y conocer las cosas, sino que rechazando aquello, recibió su evangelio, como ya lo hemos visto, aquel que viene del evangelio de la cruz, el cual exalta su nombre, Dios, y exalta también aquello que usted está haciendo ahora por cada uno de nosotros. Le rogamos, Padre, que este evangelio pueda ser conocido por todos nosotros, y también a través de este comentario podamos analizar un poco más acerca de aquello. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Víctor, vamos a comenzar analizando, estudiando y leyendo algunas cosas que Pablo comentó y les escribió a los Corintios, ya finalizando la primera carta de este libro, la cual termina en el capítulo 16 con algunos saludos especiales. Quiero leer aquí lo que dice el versículo 13 al 18, porque en general, bueno, lo que hace básicamente es hacer lo que decía, dar algunos saludos, introducir algunas cosas, pero qué interesante es cómo Pablo, desde el principio de su libro y sobre todo aquellas cartas que son dedicadas y específicas, él escribe cosas como estas. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya conocéis a la familia de Acaya y que se han hecho adictos al ministerio de los santos. Os ruego que os sujetéis a los tales y a todos los que son con nosotros y ayudan y trabajan. Me gozo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acacio, porque lo que de vosotros faltaba, ellos lo suplieron, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales.
Bueno, aquí Pablo, como siempre lo hace en sus cartas, reconoce y nombra a diferentes personajes, los cuales son parte del Evangelio y son parte del grupo en el cual él está participando en la obra del Señor. Y es muy interesante cómo él los trata con mucho cariño, con mucho amor, no como aquellos que son parte de su familia carnal, sino que como esa familia espiritual que se va formando, se va forjando, se va uniendo, se va haciendo y se va construyendo sobre la roca la cual es Cristo. A veces uno espera que esos hermanos, esos amigos, esos familiares sean los más cercanos, los compañeros de tal vez incluso de la iglesia, de la vida, los amigos, los familiares, pero finalmente terminan siendo otras personas, así como tú, como yo, como otros que se unen al mensaje de la justificación por la fe, los cuales no esperamos conocer en la vida, pero producto del Evangelio nos vamos conociendo y nos vamos uniendo con una sola convicción. Y aquí él dice que se goza en aquellas cosas. Versículo 17, me gozo en la venida de Estéfanas. Y Pablo no menciona estas cosas como simplemente palabrería, sino que más bien el Espíritu de Dios estaba en él absolutamente. Y en ese mismo sentir y en ese mismo aprecio el cual siente Pablo por cada uno de los que están en Corintios, como también lo dice en el libro de Filipenses, donde él dice que Dios sabe exactamente lo que hay en su corazón cuando él dice que los ama y que están siempre en su mente, y Dios sabe que esto es verdad y que esto es así. En el libro de Segunda de Corintios, Pablo dice y recuerda aquello que hemos estudiado en el versículo 12, porque esta es nuestra gloria, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y más abundantemente con vosotros. Entonces, Pablo les escribe a ellos no simplemente con sentimientos, con emociones o con un intento de poder hacer amistades a través de estas cosas, es decir, ganándose la confianza de otro por medio de las palabras escritas, sino que Pablo es muy, muy directo y muy sincero. Y acá el texto nos dice que es conducido, en este caso, por la sabiduría, la cual viene de Dios, la sabiduría que no está en su mente, sino que una sabiduría absolutamente del cielo, ni con palabrería, ni con nada carnal, sino que con la sinceridad de Dios. Y esto me encanta porque a veces nosotros pensamos que podemos ganar terreno en algún lugar o con algunas personas por dejar de ser sinceros en la palabra de Dios. Pero en realidad la misma palabra, y en este caso Pablo, nos está diciendo que la sinceridad en Dios es dada por el amor. Y termino con en este mismo contexto, y esto tú lo has repetido muchas veces acá en el comentario de este versículo, cuál es el versículo 20 que trae todo un contexto, y dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él. Y él está contando más o menos ahí en todo ese contexto, él está diciendo que en el Señor todo es de esta manera, sí y amén, amén, solamente en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por lo tanto, la certeza, la convicción, el escrito está, el cual viene de Dios, viene de lo alto y desciende hacia los hermanos por medio de la predicación del Evangelio, por medio de las conversaciones y las relaciones, deben hacerse de esta manera, confiando plenamente y dictando aquello que el Señor ha entregado. ¿Qué podemos decir, Víctor, para introducir un poco ese carácter que Pablo había ganado producto del Evangelio y con el cual nosotros nos relacionamos con el resto, para poder luego introducirnos a aquellas cosas que Pablo le dijo de forma más profunda a los corintios? Sí, Talo, bueno, qué interesante lo que el apóstol Pablo inicia en esta carta a los Corintios, siempre enfatizando o dándoles a ellos a comprender el hecho de que cualquier palabra, cualquier acción que el apóstol Pablo revela en relación a tal vez una amonestación, tal vez una palabra de aliento, siempre está fundamentada en la conciencia limpia de la gloria y del servicio a Dios. Eso era lo que el apóstol Pablo decía y de lo que él se gloriaba. Él se gloriaba era porque su conciencia, como tú nombrabas ahí en el versículo 12, era realmente que estaba dando un testimonio verdadero y ese testimonio
era un testimonio marcado por la gracia y el poder divino. Y esto es interesante porque cuando uno habla del evangelio, cuando uno exhorta a otros a que sean consolados, como nosotros también hemos sido consolados, decía el apóstol Pablo, por causa de la persecución, de la aflicción del evangelio, es importantísimo que cuando nosotros hablemos, nuestras conciencias estén limpias, nuestra voluntad esté en armonía con la voluntad de Dios. Y el amor que nosotros reflejemos sea un amor genuino, no sea una apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo comprendía esto de manera tan clara que al hablarle a ellos, les hablaba con la plena convicción de que aún ellos reprochándole el hecho de que no los haya visitado, el apóstol Pablo había prometido visitar a los corintios, pero por algunas razones el apóstol Pablo no había ido, y de esto ellos se habían tomado para hablar que las promesas del apóstol Pablo eran promesas falsas, que tal vez él no era consecuente con el evangelio que él predicaba. Pero es interesante que la firmeza del apóstol Pablo y sus palabras eran las palabras que se afirman también en las promesas del Señor. Tú bien nombrabas el versículo ahí en Primera de Corintios, donde él dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en él amén. De la misma forma el apóstol Pablo hablaba. El apóstol Pablo hablaba porque él era un temeroso de Dios. Él temía realmente de que el evangelio que él predicara no fuera a ser vituperado. Él no podía aparentar un evangelio para desear o ganar digamos, el honor de los hombres. Él no predicaba el evangelio para llenarse los bolsillos de riqueza. Él no predicaba el evangelio para agradar a las personas. Él predicaba el evangelio para agradar a Cristo. Y entonces, de esa forma, él podía hablarles a ellos de tal manera que ellos pudiesen ser contristados para ser guiados al arrepentimiento. Y esto es interesante. El apóstol Pablo siempre les mostraba a ellos que por causa del evangelio y de las dificultades que uno puede experimentar al predicar la verdad, entonces nosotros podemos recibir consuelo de Dios, quien es la fuente de toda consolación, y asimismo nosotros podamos consolar a los otros. Podamos experimentar también la gracia de Cristo en nuestros corazones para que nuestra conciencia esté limpia y esa sea nuestra gloria. Amén. Amén. Precisamente hemos estado comentando a través de estas lecciones de que el evangelio al cual Pablo predicaba, que era el de exaltar a Cristo, a este crucificado, y lo estudiamos la semana pasada también, el poder de la resurrección, estos conceptos los cuales apuntan solamente a Jesús como aquel Dios de paz, el cual Dios el Padre resucita de los muertos y por la sangre del pacto eterno nos hace perfectos para toda buena obra. Este Jesús, el cual Pablo exalta, es su única razón de ser de su predicación. Por lo tanto, Pablo, de alguna manera, como tú bien decías, él no se pone como un estorbo entre los hermanos o los que están escuchando, en este caso los corintios, y el mensaje. No puede ser así. Por lo tanto, Pablo tiene que ser absolutamente claro en todo lo que decía y hacía. Y eso es un llamado también a nosotros, a poder conocer la palabra de Dios, a conocer el espíritu de profecía y ser directos y concisos en cuanto a lo que estamos enseñando. Más allá de que cada uno seamos diferentes y podemos expresar nuestras experiencias y lo que sabemos y nuestros pensamientos y opiniones, pero debemos centrarnos en lo que la palabra de Dios está presentando. Y en este sentido, en aquella matutina, acá hay una matutina la cual aparecía en la lección ampliada ahí de la escuela sabática a fin de conocerle. Ahí está. Esta es. Dice entonces, de esta manera, Pablo presentaba el Evangelio de Cristo como a quien sí había sido transformado por este. Por lo tanto, no tan solo por medio de la palabra escrita, en este caso las cartas que él entregaba, sino que también por el testimonio que él daba a cada uno de ellos. Dice acá, nuestra conciencia debe ser purificada de obras muertas a fin de servir al Dios viviente. Esto es lo que Pablo expresaba. La santificación significa amor perfecto,
obediencia perfecta, conformidad plena a la voluntad de Dios, si nuestras vidas están en armonía con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes a la vida de Cristo mediante la santificación de la mente, el alma y el cuerpo, nuestro ejemplo tendrá una influencia poderosa sobre el mundo. No somos perfectos, pero es nuestro privilegio separarnos de los enredos con el yo y el pecado y avanzar a la perfección. En este caso, acá claramente se nos está exhortando a varios conceptos que tienen que ver con la santificación, con la santidad, con la perfección, dice allí, en este caso, la cita de Elena White. Por lo tanto, nosotros que hoy día estamos estudiando estas cosas y vemos a Pablo como un ejemplo, el cual ha sido transformado por el poder de la cruz, el cual caminaba en la misma senda en la cual nosotros caminamos y el cual conoció a Cristo no tan solo por revelación, sino que él lo pudo ver y el cual aprendiendo de todas aquellas cosas que el Antiguo Testamento, el cual tenía él acceso, pudo contemplar a Jesús y su gloria y de esta manera él pudiendo ser transformado, también aproximar a otros a ser transformados tanto como él. Por lo tanto, el testimonio de Pablo, de alguna manera, Víctor, tiene que haber sido, podríamos decir, duro tal vez para aquel que quiere aferrarse al pecado. Porque lo que acabamos de leer son expresiones que nosotros la hemos mencionado muchas veces. De forma consolidada muestran claramente lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y cuando la mente de la iglesia, de los hermanos o de los conocidos que pretenden ser cristianos están lejos de estos pensamientos, claramente nuestras ideas pueden ser muy radicales y muy directas y muy discordantes con la vida de la iglesia. Y aparentemente esto no es amor, esto no tiene que ver con la piedad. Y nos confundimos con el Evangelio y tratamos de traer las obras o añadir obras a un testimonio, el cual claramente es el amor de Dios para con nosotros. Entonces, en esta lección, lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es tratar de mostrar que el Evangelio de Cristo, en este caso, la justicia de Cristo, el mensaje de Cristo y su justicia, es la obra de amor del Padre más grande a cada uno de nosotros, porque en ella se muestra y se hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es precisamente amar a Dios y amar a los semejantes. En este mismo contexto es como Pablo no solamente él exhortaba, sino que también allí amonestaba y con dureza, absolutamente, porque era el mismo Dios el que daba este mensaje, tal cual un profeta a Pablo. Y dice el versículo 4 de Segunda de Corintios, dice capítulo 2, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieseis con gran amor que tengo para con vosotros. Entonces, aquí se manifiesta el amor que Pablo sentía evidentemente por estas personas, con muchas lágrimas. Esto me recuerda a lo que dice el Camino a Cristo acerca de Jesús, que él cuando amonestaba lo hacía con lágrimas en sus ojos, dando a entender de que ninguna criatura, ninguna persona, nadie que viva en este mundo, para Dios es despreciado o es rechazado, por mucho que esté en el pecado o porque lo haya rechazado incluso. Sus lágrimas caían de él, o si no era así de forma literal, su alma se embargaba de estas lágrimas y de este pesar. Esto comenzó a ocurrir con Pablo absolutamente. Por los que antes él perseguía y castigaba y azotaba y encarcelaba, ahora él lloraba por cada uno de ellos. Y lloraba precisamente por los pecados que habían en ellos. ¿Cómo podemos, Víctor, explicar o tratar de entender, de acuerdo a la palabra de Dios, aquello que Dios produce en el corazón humano que lleva a que una persona pase de un estado a otro y que al mismo tiempo estas reprensiones, y esta es la segunda pregunta que estamos desarrollando, ¿cómo es que los hermanos finalmente puedan o deben aceptar el Evangelio como un Evangelio de amor, el cual nos reprende, nos castiga, porque Dios es amor y Dios reprende y castiga justamente a los que ama? Claro, Ítalo.
Bueno, sin duda esto es demasiado importante y sobre todo en lo que el apóstol Pablo escribe en todas sus cartas. Siempre el fundamento del apóstol Pablo es revelar la experiencia que él tuvo en relación a la contemplación de Cristo y este crucificado. Era la cruz de Cristo lo que lo llevaba a él a poder entender el gran amor de Dios y poder comprender ese amor de Dios lo llevaba a él inmediatamente a experimentar un verdadero arrepentimiento. No hay otra forma. Por ejemplo, Romanos 2.4 dice que o ignoráis la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios, ignorando que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Esto es interesante porque cuando nosotros contemplamos el amor de Dios, su carácter, su bondad, su paciencia, esto ha de producir en el ser humano un arrepentimiento tal que pueda llevarnos a nosotros a aferrarnos a la justicia de Cristo, a poder comprar de aquel mercader celestial que ofrece todos los dones celestiales y de los cuales simplemente nos podemos apropiar. La vida del apóstol Pablo no era una vida producto tal vez del esfuerzo humano o de la sabiduría o la elocuencia que él pudiera tener. Claramente Pablo había crucificado el yo juntamente con Cristo y él mismo decía en muchas de sus cartas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces la única forma de Pablo hablarle a ellos era desde esa vereda, desde la vereda de uno que había tenido la mente de Cristo, la experiencia con el Salvador. Y la razón por la que el apóstol Pablo no los pudo visitar, como habíamos nombrado anteriormente, lo lleva a él a escribir una carta de forma que él pudiese mostrarles a ellos el amor y el gran consuelo que había recibido de Dios, como tú habías dicho, un amor que lo llevó a él incluso tal vez a llorar por ellos como Cristo lloraba por sus discípulos y por el mundo entero. El apóstol Pablo comprendía, Ítalo, que estas personas habían sido comprados con la sangre de Cristo y que eran almas las cuales necesitaban ser rescatadas de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo también entiende, porque cuando el apóstol Pablo les habla, les dice, por ejemplo, en el versículo 14, después de que él envía esta carta, no con la intención de contristarlos, pero en realidad esto causó, lo contristó, en realidad esto lo llevó a ellos a experimentar un arrepentimiento sin que el apóstol Pablo tuviese tal vez esa intención, pero en el capítulo 7, en el versículo 9, dice lo siguiente, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es interesante porque el apóstol Pablo ahí manifiesta realmente que lo que él hace es hablarles a ellos y producto de lo que él les habla y les escribe, ellos experimentan un arrepentimiento y un arrepentimiento del cual ellos no se deben arrepentir. No como el mundo se arrepiente, no como nosotros pudiésemos decir, bueno, el orgulloso corazón humano que siempre quiere ganar la salvación por las obras, por destacarse en medio del mundo, tal vez en medio de la sabiduría humana, llega tal vez a decir, bueno, ese arrepentimiento que los excristianos tienen, ¿será que es un arrepentimiento sincero? Pero nosotros también podemos arrepentirnos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un arrepentimiento sincero y un arrepentimiento falso? ¿Qué es lo que produce un verdadero arrepentimiento y quién hace que nosotros realmente podamos vivir una vida piadosa y de amor hacia nuestro prójimo? Quiero compartir una cita, ahí está lo que está en el deseo de todas las gentes. Y que dice lo siguiente, por ejemplo, con respecto a lo que puede experimentar el corazón humano, se nos dice en esta cita las siguientes palabras. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación. ¿Qué es lo que hace el corazón orgulloso? El corazón orgulloso lucha, hace esfuerzos, quiere ganar méritos, hacer obras. ¿Para qué?
para ganar la salvación. Pero dice la cita, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. ¿En dónde se halla la idoneidad y el derecho al cielo? En la justicia de Cristo, en el don incomparable de Cristo que nos da su justicia para que por medio de esa justicia nosotros podamos obedecer los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo no habla de un amor eros, el apóstol Pablo no habla de un amor que se basa simplemente en una relación tal vez filial con el pueblo de los corintios o con los santos de Corintios, sino que era un amor ágape. El amor ágape es un don de Dios y por lo tanto proviene de la justicia de Cristo. Por eso dice la cita que nuestro derecho al cielo, como nuestra idoneidad para él, se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido, esté de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Esto era lo que el apóstol Pablo había experimentado. Él se había despojado de la suficiencia propia y se había entregado al dominio de Dios. Si sigue diciendo la cita, entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel a quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, hay otro párrafo que también está ahí en Deseo a toda la gente, donde dice, a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero esto no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Así que de manera, mis queridos hermanos, que para nosotros poder tener esa experiencia que el apóstol Pablo tenía en relación a poder hablar del amor de Dios y de la obediencia a sus mandamientos, se tiene que producir una muerte al yo y por lo tanto un verdadero arrepentimiento que comprende abandono del pecado. Ese arrepentimiento fue el arrepentimiento que experimentaron los corintios cuando el apóstol les escribió, y ese arrepentimiento fue para el apóstol Pablo una gran alegría porque realmente eso produce gozo en aquel que rescata a un alma de las manos de Satanás, de aquel que nos quiere esclavizar por el pecado y que quiere mantenernos sujetos, haciéndonos pensar que no podemos vencer el pecado. Pero la justicia de Cristo, como dice la cita, es lo único que nos da a nosotros la idoneidad para el cielo y nos faculta para vivir una vida en armonía con la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, y esto, Víctor, nos anima a todos aquellos que predicamos este evangelio y también a aquellos que predican un mensaje que puede ser para muchos hasta disidente del punto de vista más extremo, cuando las palabras humanas no son cuidadosas y no saben que finalmente pueden dañar a otros, pero en el amor de Dios, este mensaje, el cual tú has mencionado, sin duda que al colocarlo en la iglesia, entre los hermanos, por delante, lo que hace es traer al Espíritu Santo para que cada persona pueda ser constreñida allí para poder comprender que Dios desea sacarlos de sus pecados y trasladarlos a una novedad de vida. Precisamente el capítulo que tú estabas leyendo, el capítulo 7,
es muy interesante, está enlazado ahí, tal vez en una próxima lección lo vamos a revisar esto, pero está enlazado absolutamente con lo que dice el capítulo 6, desde el versículo 16 más o menos en adelante, porque es una continuación de lo que dice el capítulo 6. Dice, versículo 16 del 6, dice, ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esta es una amonestación que está haciendo Pablo. ¿Qué relación hay con vuestras prácticas? Aquí está hablando de aquellas concupiscencias de la vida diaria que estas personas tenían y que nosotros tenemos también. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces Dios está hablando acerca de aquellas cosas que ven, que tocan, que huelen, que oyen, que escuchan, es decir, cada una de las avenidas del alma, las cuales deben ser protegidas. Y yo os recibiré, dice el Señor, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero fíjense que esta no es una condición, esto lo hemos aclarado muchísimas veces, esto no es una condición, por eso está enlazado con el capítulo 7, porque dice lo siguiente, así que amados, teniendo tales promesas, ¿cuál es la promesa? Yo os recibiré. La promesa no es abandonar la idolatría, no, la promesa es yo os recibiré. Teniendo tal promesa, dice, limpiémonos de toda carne de inmundicia y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, él está mencionando una promesa, la cual es ser llamado hijo de Dios, un templo en nuestra vida como un templo del Dios vivo, y que Él pueda habitar dentro de nosotros. Yo os recibiré, dice el Señor Todopoderoso. Él está mencionando estas palabras. Esa es la promesa. Por lo tanto, se nos insta a una limpieza espiritual. Y aquí cuando Pablo nuevamente vuelve a sacar su as bajo la manga, que lo ha tocado en el primer capítulo, en el primer libro de Corintios, que es el poder del Espíritu Santo, que lo mencionó en varias veces, lo leímos allí en los primeros repasos de la lección. Y Pablo decía allí en el versículo anterior al que tú leíste, dice, porque aunque, el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me arrepiento. Qué interesante. No me arrepiento, bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por un poco de tiempo, os contristó. Es decir, el objetivo de la carta de Corintios, tanto el capítulo 1, el capítulo 2 y la primera carta de Corintios, era contristar al pueblo de Dios, era que ellos se sintieran afligidos por su vida. Es decir, lo que dice en el capítulo 6 y lo que está introduciendo el capítulo 7, la intención de Pablo es que el Espíritu de Dios sea poderoso en ellos para que comprendan finalmente que su vida no es la que Dios desea que tenga. Y justamente esto es lo que dice el Camino a Cristo capítulo 3. Algunos no logran extraer de la palabra de Dios los principios que en el Camino a Cristo se presentan, como por ejemplo cuando la primera cita dice que el verdadero arrepentimiento del capítulo 3 es dolor por el pecado y abandono del mismo. Y aquí está justamente el texto que habla acerca de esto, que tú lo leíste, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿La tristeza de qué? Por nuestra vida, que es absolutamente y diametralmente opuesta a la de Dios. Al colocarse delante de nosotros la ley del cielo, los mandamientos de Dios, nuestra relación con eso o nuestra experiencia en relación a eso es, yo no soy así. Al colocarse Cristo crucificado delante de nosotros, yo no soy como Jesús. Eso debe producir tristeza en nuestro corazón, como lo dice también el libro de Mateo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, luego dice bienaventurados los que lloran. Y estos que lloran, dice el deseo a toda la gente, son aquellos que se dan cuenta por su pobreza espiritual de que no pueden alcanzar esa divinidad, no pueden alcanzar esa perfección, no pueden alcanzar esa santidad, la cual está en Cristo por ellos mismos. Por eso lloran delante de Dios. Hay tristeza, la cual es según Dios, viene de Dios, producto del Espíritu Santo. Para salvación, dice acá, de que no hay que arrepentirse más, la tristeza del mundo produce muerte. Porque la vergüenza del mundo no tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados, sino que más bien
con aquellas cosas y concupiscencias con las cuales nosotros solemos andar. Por eso el camino a Cristo nos habla acerca del orgulloso, el que tú mencionabas allí. Ese orgulloso no siente el deseo de arrepentirse, no comprende en la palabra de Dios y en las expresiones bíblicas, no entiende que su vida está en pecado y está en peligro. No lo ve, no lo entiende, no lo comprende y no necesita una experiencia mayor todavía. Por eso que nuestras iglesias están vacías del espíritu de profecía. Hoy día se expresa teología, teología y teología, la cual está absolutamente a años luz de lo que presentan las citas del espíritu de profecía, las cuales son tan simples y sencillas que hasta un niño las puede entender, porque ese es un regalo para nosotros que nos explica la Biblia. Es decir, aquí vemos claramente lo que el espíritu de profecía nos está diciendo desde hace mucho rato, que el dolor por el pecado se produce a partir de que el Espíritu Santo te muestra claramente tu pecado. Y cuando eso ocurre, hay salvación. Finalmente, hay salvación. ¿Por qué? Porque la próxima promesa del Espíritu Santo es: te convenceré de justicia. Es decir, nos lleva a donde se expresa la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se expresa en el lugar santísimo, en el cielo. Desde allí y desde la eternidad hasta allí, Dios ha expresado su justicia. Es decir, nos muestra el Dios de paz, nos presenta el pacto eterno, nos muestra los siglos, milenios y la eternidad de misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y de esta manera nosotros somos encantados por un milagro, evidentemente, con la gloria y con la vislumbre de nuestro Señor al poder contemplarlo. Y esto, Víctor, yo creo que finalmente es aquello que necesitamos nosotros como iglesia comprender. Acá hay otra cita, la cual está en Consejos para la Iglesia, que tiene que ver en relación a aquellos procesos que nosotros realizamos. Y esto es una amonestación clara, tanto a ministros como a dirigentes de la iglesia. Dice: ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva debe recomendar, ni ninguna iglesia debe votar por el nombre de una persona que obra mal, sea excluido de los libros y que sea excluido de los libros de la iglesia, hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Cristo. Esto es lo que evidentemente hoy día no ocurre. Finalmente, con los parámetros humanos, con la filosofía humana, la cual Pablo abandonó, la que leímos ahí al principio de Segunda de Corintios, Pablo abandona todas estas maneras humanas, sino que más bien todo aquello que viene del cielo es lo que Pablo utiliza para poder amonestar y aconsejar e instruir. En este caso, Elena White está recomendando lo mismo a la junta de iglesia, a los miembros de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a que lo hagan de esta manera. Las instrucciones dadas por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. ¿Y cuáles son esas, por ejemplo, Víctor? Bueno, una de esas es Mateo 18. Cosas que hoy día no se cumplen. Hoy día, cuando hay alguna sospecha sobre alguna situación, simplemente se actúa. Se buscan pruebas y se buscan evidencias, tal cual los falsos testigos que perseguían a Jesús, los cuales obraban de esta manera y que entre ellos no estaban de acuerdo y eran discordantes sus testimonios. De esta misma manera, hoy día se actúa, o finalmente se rechaza y se busca sacar de la iglesia a este tipo de personas. Pero esto no es lo que dice Mateo 18, el cual nos aconseja a ir y hablar personalmente estando solos y arreglar estas cosas, abrir la palabra de Dios y poder conquistar aquellos corazones de quienes creemos nosotros que finalmente han estado errando. El mal debe ser, pues, presentado tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no sea y que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Y aquí está hablando de la iglesia remanente, más allá de la institucionalidad, está hablando del remanente. Entonces, el remanente, todo aquel que quiere ser parte del remanente, debe acatar estos consejos, no seguir las artimañas de Satanás. Y luego, esta otra cita, que dice acá, o sea, esta otra parte de la cita, dice: el Señor desea que los que siguen, que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo, que esto es lo que Pablo recibió del cielo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no deben haber en la iglesia negligencia
de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos en la escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. En la iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la iglesia del cielo. Los que viven aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inalcanzable en la familia de los redimidos. Entonces, estos consejos son absolutamente para nosotros hoy en día. Claramente Pablo, habiendo recibido el testimonio de Jesucristo, habiendo recibido el Espíritu de Dios, los aplicaba absolutamente. Y esto, claro, que trajo rechazo sobre su vida, persecución sobre su vida. Pero en el corazón de Pablo y en el corazón de cada seguidor de Cristo hoy día que ha recibido su justicia, debe obrar de la misma manera. Nosotros, en el nombre del Señor, les animamos y nos animamos nosotros mismos también a poder seguir estos consejos, porque claramente cuando el enemigo obra de una manera, la única forma, dice el mismo Pablo, de poder combatir el mal es con el bien. Esta es la única manera. ¿Qué podemos ir comentando, Víctor, ya para ir cerrando estas ideas en relación a lo que Pablo está presentando a los corintios y hoy día a nuestra iglesia también? Bueno, solamente aportar también algo con respecto a lo que tú nombrabas, Ítalo, que es sumamente interesante y de lo cual el apóstol Pablo también fue participante de este perdón que realmente se debe de expresar a aquellos que tal vez han cometido algún error, a aquellos que tal vez por alguna causa se han apartado tal vez del evangelio, no en el sentido de como tú nombrabas o como tú mencionabas, de juntarse y ver algunas evidencias y formas para poder juzgarle o acusarle, sino comprendiendo que el verdadero perdón es producto de un amor que desea restaurar y que desea redimir. El apóstol Pablo comprende que realmente el amor de Dios expresado en el perdón comprende también redención de las almas para poderlas llevar nuevamente al camino de la salvación, si esto es lo que se manifiesta dentro del pueblo de Dios. Si ese amor no obra en el corazón de aquellos que son dirigentes o ministros, como lo era el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo realmente era un verdadero ministro del evangelio, defendía el evangelio, vivía el evangelio y por lo tanto era consecuente con lo que él predicaba. No podía hablar del evangelio y por lo tanto manifestar algo contrario a lo que Cristo era. Eso era imposible. Por eso el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, es necesario perdonar, es necesario restaurar a aquel que ha cometido algún agravio, si es causa de algún tipo de agravio, o si hay alguna falta de la cual se acusa a tal persona, que se demuestre si es así, pero tiene que haber un perdón y una restauración si en esa persona mora el Espíritu de Dios, porque el apóstol Pablo nos muestra a nosotros que el Espíritu Santo nos sella con las arras del Espíritu. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en él amén, él comprende que las promesas de Dios son aquellas promesas dadas por medio del Espíritu en relación a el pacto eterno de Dios, del cual nosotros podemos ser coherederos juntamente con Cristo y podemos llegar a ser hijos de Dios para que nosotros así podamos amar a aquellos por los cuales Cristo murió. La única forma de poder yo amar a otro es que yo pueda participar del Espíritu que sella las promesas de Dios en mi corazón y que me lleva a mí a ser un verdadero hijo de Dios y ya no un esclavo. Por eso el apóstol Pablo dice, y el que nos confirma, eso está en 1 Corintios capítulo 1, 21, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que por medio del Espíritu, por medio de aquel Espíritu que nos sella para que nosotros podamos no solamente participar de los bienes venideros cuando Cristo venga,
sino que por medio de ese sello del Espíritu, nosotros ahora podamos vivir el cielo en la tierra, y de la misma forma y como Dios espera que en el cielo haya armonía y amor, en la tierra también haya armonía y amor. Por eso el apóstol Pablo nos muestra que las arras del Espíritu nos llevan a nosotros a participar de esa fe que solamente puede ser producto de un nuevo nacimiento y que está, por ejemplo, expresada en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Noten lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Por eso el apóstol Pablo habla del arrabón, de esa garantía que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos, por medio de lo que el Espíritu Santo nos garantiza, que es todo lo que el Señor promete para nosotros en la tierra venidera, podamos participar de ese mismo Espíritu aquí en la tierra de la siguiente manera. Dice pues, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A esto es lo que el apóstol Pablo apela. El apóstol Pablo apela a que nosotros hemos sido sellados y hemos sido confirmados por medio de las arras del Espíritu Santo, que es el que nos da a nosotros la justicia de la ley en el corazón, para que esa justicia se exprese en amor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es amor, es el fundamento del gobierno divino. Entonces, la única forma de yo manifestar amor es que el Espíritu traiga las promesas del pacto eterno a mi corazón, y asimismo yo pueda vivir la justicia de la ley. Solamente por medio del ágape, Dios puede darnos a nosotros el perfecto carácter de Cristo, y de esa forma experimentar un evangelio sincero y verdadero, de manera que nuestra voluntad armonice con la voluntad de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo escribe ahí esas palabras en 2 de Corintios capítulo 14 al 17. Por eso es que él habla del Espíritu Santo, porque es la única forma que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Ahora, Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, esto confirma lo que el apóstol Pablo está hablando ahí en la carta a los Corintios. Es por medio del pacto eterno que llegamos a ser herederos, y el Espíritu Santo es la garantía, son las primicias del Espíritu que muestra la cosecha final que Dios tendrá al final de los tiempos. Esa cosecha final que Dios garantiza por medio del Espíritu Santo es la cosecha que Dios recogerá. Entre tanto, usted y yo participamos de la promesa del Espíritu Santo, que nos hace coherederos juntamente con Cristo, y que es la única forma de que usted y yo podamos reflejar el amor de Dios, que será el amor que gloriará o que se manifestará en la tierra nueva, pero que ahora nosotros lo podemos manifestar con nuestros hermanos, con Dios, con el prójimo. De esa es la única forma de que el evangelio prospere, Ítalo. Amén, amén, Víctor. Y precisamente en lo que tú estás diciendo, aquí hay una cita para ya finalizar, la cual confirma todas estas palabras, la cual habla acerca de ese don, el cual es el Espíritu Santo, para poder hacer que el amor se produzca en nosotros. Dice: permaneced en mí. Son las palabras de gran significado. Es todo lo que nos dijo Cristo. Permanecer en Cristo significa una fe viviente, ferviente, refrigerante, que obra por el amor y purifique el alma. Eso es permanecer en Él. Pero ¿cómo es esto? Dice: significa una recepción constante del Espíritu de Cristo. Eso es
una recepción constante. Y la recepción constante del Espíritu es una recepción que nos da lecciones para ser contristados, es decir, nos está todo el tiempo dando con el látigo o con el fuego purificador para ser, valga la redundancia, purificados, sacada la escoria de nuestra vida. Es decir, es un proceso doloroso en ese sentido porque saca aquello que está muy arraigado de nosotros, lo cual es el pecado, lo cual lo hemos desarrollado durante mucho tiempo, producto de nuestras concupiscencias, nuestros hábitos, y lo saca el Espíritu Santo por la obra de su poder, trayendo la gracia de Cristo a nuestra propia vida. Entonces, la recepción constante del Espíritu, es decir, esa purificación constante, ese bautismo por el Espíritu constante, una vida de entrega sin reserva a su servicio. Eso es lo que necesitamos para poder obrar por el amor, lo que tú mencionabas. Donde existe esta unión, aparecerán las buenas obras, absolutamente. Es decir, las lágrimas de Pablo, las cuales expresaba y que no eran una teoría o una forma de escritura, sino que más bien era una realidad en él, como la fueron en Jesús, que es una obra finalmente, es una acción que viene por el amor de Dios, se produjo de esta manera, con mucho Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios llevó a Pablo al límite de mostrarle tal cual él era, un arrogante, un orgulloso, perdón, un asesino de los hermanos. Alguien que en su mente y en su corazón no había más que envidia, contienda y celos. Y esto fue mostrado por el Espíritu Santo, fue sacado por el Espíritu de Dios y en su lugar fue puesto el Espíritu de Cristo, fue puesto el corazón de Jesús, la mente de Cristo, como él lo dice también ahí, y lo hemos leído en el libro de Corintios, en el 1 Corintios capítulo 2. Dice, la vida de la vid se manifiesta en fragantes frutos en las ramas. Por supuesto, la vida de Cristo se representa absolutamente en todo aquello que está unido a la vid, y las ramas a las cuales nosotros estamos allí se debe manifestar también si permanecemos en él por medio del Espíritu Santo. La continua provisión de la gracia de Cristo os bendecirá y os convertirá en una bendición hasta que podáis decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De esta forma, hermanos, es como finalmente se expresa una vida en la cruz. Ya no vivir más yo, sino que Cristo viva en nosotros. Y Jesús mismo siguió un camino hasta la cruz. El que quiera seguirme o el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, Pablo aceptó ese llamado absolutamente, teniendo toda una vida talentosa por delante. Él rechazó todo arreglo mundanal, rechazó toda acción mundanal, toda concupiscencia mundanal y confió en las maravillosas y preciosísimas promesas y arrepintiéndose y limpiándose de toda carne e inmundicia y de espíritu, fue perfeccionado en la santidad del temor de Dios. Así que, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga para que esta sea la acción de nuestra vida y de continuo hacia adelante, hacia arriba, hacia el cielo, que finalmente Dios pueda tomarnos a todos nosotros juntos y así poder experimentar las cosas celestiales también. Por lo tanto, vamos a orar para que Dios pueda hacer esta obra poderosa, fuerte, insistente, dura, refinadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y Víctor, y no sea rechazada por nosotros. Por favor, tú ora para que esto pueda ser una realidad. Amén. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Santo, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, porque usted apela a nuestra conciencia por medio del Espíritu Santo, Señor. Escudriña lo más profundo de nuestro ser. Nos muestra, Padre, la gran necesidad que tenemos de ti, Señor, y manifiestas tu, Padre, en nuestra vida el orgulloso corazón humano, de tal manera, Padre, que podamos quedar desnudos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Penetra hasta lo más profundo del alma, hasta las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos, Señor, del corazón. Ayúdanos a comprender, Padre, que tu palabra realmente es palabra viva
Y agradecemos, Señor, porque por medio del Evangelio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, Señor, podemos nosotros ser sacados de las tinieblas a la luz admirable. Podamos nosotros también participar de ese evangelio del cual el apóstol Pablo participó, Señor, y el cual es el mismo, Señor, que hoy debe ser predicado para que nosotros podamos ser vivos de entre los muertos, para que nosotros podamos vivir ya no para el pecado, sino para la justicia. Ayúdanos, Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe y ha de llevarnos a ti cada vez más, Señor, a los pies de la cruz, para contemplando a Cristo, nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que escucharán el tema, el mensaje. Bendice también el ministerio de Ítalo, Señor, que ha puesto a tu servicio y que juntamente con él participamos para predicar la palabra de verdad. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a ser humildes cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Víctor, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en una próxima lección. Desde este día sábado vamos a hacer en el nombre del Señor el esfuerzo para poder grabarla también y así poder compartirla con ustedes. Suscríbanse, comenten, compártanla para que muchos otros también puedan conocer este mensaje, el poder y el don del Espíritu Santo, el cual no hace nada más que poderse transformarnos a nosotros y poner el carácter de Jesús en nuestra propia vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Justicia y misericordia.